hay bastantes personas que nos han dicho, nos han escrito que por la hora no pueden estar presentes en esta actividad. Entonces, hemos decidido grabar este encuentro, esta reunión, esta conferencia, esta conversación. Habitualmente no grabamos nuestras actividades porque consideramos que eso reduce las posibilidades de unos diálogos más fraternos, sinceros. Pero ha habido muchas solicitudes de personas que quisieran estar hoy hasta ahora acá, pero no pueden por otras ocupaciones. Entonces, en esta ocasión vamos a grabar esta reunión. Gracias a Andrea Castaño, que es la persona que contribuye para que esto sea posible, la grabación, y luego que podamos compartirla, publicarla. Está ya el profesor Fabián Acosta, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional. Va a ser uno de los comentaristas después de que presenciemos, oigamos la charla de Bertrand Stern. Bertrand llega en unos minutos, tuvo que atender un asunto, pero tenemos ahí una conversación desde hace unos años que dice que no habla suficientemente bien español, entonces prefirió grabar la charla, grabar la conferencia, después de una, como lo ha dicho Bertrand, una muy buena traducción que ha hecho Ruth Zimmerman de la comunidad de aprendizaje UBAC del Parque Chicaque en Cundinamarca, Colombia. Está también por acá Ruth, nos va a ayudar a hacer traducción en el caso que se necesite, ya sea para lo que plantee después Bertrand o preguntas, comentarios que de pronto necesitan la traducción para que Bertrand o otras personas que entiendo que también están acá, que desde Alemania puedan pues entender lo que se está diciendo. No sé si ya llegó el profesor Jeffer Chaparro, nuevo director del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional. Va a ser otro de los comentaristas. El profesor Marco Raúl Mejía me dijo que le interesaba este espacio, que iba a tratar de modificar su agenda para ver si podía estar. No sé si el profe Marco Raúl Mejía también está acá, porque sería un invitado especial también a hacer comentarios a la charla de Bertrand Stern. Siguen subiendo el número de participantes. Vamos, ya son las 10:17 según el reloj que estoy viendo. Vamos entonces transmitir la charla de Bertrand inicialmente, que está grabada. Son 31 minutos 47 segundos de la charla, si no me equivoco. Entonces, oímos la charla. La invitación es que oigamos la charla con mucha atención y luego continuamos con los comentarios de los profesores invitados para este propósito y que amablemente aceptaron esta invitación. Y luego vamos a otorgar la palabra para personas que quieran decir, preguntar. La invitación es que sea lo menos larga posible la intervención de las personas para poder oír a más personas. Y lo otro es que también sean cortas y muy pronunciadas, los que hablamos en español, pronunciadas de forma despacio para que Bertrand pueda entender mejor las ideas que se quieren compartir. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Por favor, Andrea, ¿nos presentas la charla? Para empezar, quiero decir gracias a Ruth Zimmerman, que hizo una traducción excelente de mi texto original en alemán, del texto Antipedagogik. Antipedagogía. Antipedagogik en alemán o antipedagogía en español es el título del libro publicado en 1975 por el autor Eckhard von Braunmühl
fallecido el 24 de junio de 2020. El título se eligió en referencia a la antipsiquiatría, muy discutida en la época. Claramente no es de extrañar que el enfoque antipedagógico no fuera especialmente bien recibido en su momento. Las numerosas interpretaciones erróneas, hechas a sabiendas o por ignorancia, impulsaron a su vez a Eckhart von Braunmühl a publicar otros libros importantes. Aunque evidentemente no se logró liberar a muchas personas de las garras tabú de la ideología educativa, los libros y las demás publicaciones y conferencias y videos sobre ese tema tuvieron tal afecto en algunas personas que para ellos una relación entre generaciones diferente a la educativa se convirtió en algo natural en la vida. Casi medio siglo después, la antipedagogía probablemente siga siendo relevante, porque a diferencia de aquella época en la que la educación podía parecer más violenta, pero era bastante evidente, hoy solo se ha vuelto más sutil, pero aún más explosiva que entonces. En primer lugar, hay que discutir un posible malentendido. La antipedagogía no es el metanivel de la llamada educación antiautoritaria. Mientras que Alexander Snail, iniciador del internado Summerhill, partió de la educación para simplemente transformarla, la antipedagogía se entendió y se entiende, tal como lo dice el subtítulo del libro, como un estudio para la abolición de la educación. Ese enfoque puede describirse como radicalmente liberador. La educación, sea cual sea la forma que adopte, no importa los términos eufemísticos que se utilicen, presupone las siguientes premisas que parten de una imagen negativa del hombre. 1. El hombre es por naturaleza un ser defectuoso que necesita orientación para existir como persona civilizada y orgullosa. 2. Este liderazgo presupone un objetivo normativo determinado que hay que alcanzar. Llamémoslo en general la buena educación en el sentido normativo. 3. El ser humano, que como ser supuestamente deficiente debe ser entregado o sometido a la educación, se convierte en el objeto de la educación, el alumno. 4. Para ocultar esa manipulación ideológica, se postula una necesidad de educación. Ese truco conceptual oculta a quien necesita realmente la educación. Un análisis más detallado muestra que los educadores necesitan a los alumnos, posiblemente de forma inconsciente, para desviar la atención de sus propias necesidades. 5. Un principio esencial de la educación es la afirmación: yo sé mejor que tú lo que es bueno para ti, que no solo afianza la dominación, sino la desconfianza. 6. La dicotomía anclada en el sistema educativo conduce al carácter autoritario imperante que, como fundamento de las ideologías y regímenes totalitarios, es contrario a la democracia. 7. En ese sentido, la buena educación en cualquiera de sus formas se opone al respeto por el sujeto social autodeterminado, digno y competente. Cuando el centro de atención es el ser humano con capacidad de vida, no hay lugar para la educación. 8. En la mayoría de los casos, la supuesta crianza disfrutada, que en realidad fue sufrida, tiene que ser justificada después por un proceso que en psicología se llama
identificación con el agresor. Afirmaciones como las cachetadas de mi padre no me hicieron daño, o sin la estricta educación en casa, en la escuela, en el internado, no me habría convertido en lo que soy, atestiguan esta justificación. Podemos hablar de una racionalización, en su mayoría inconsciente, de la violencia educativa. Uno de los resultados de eso es que los educados, cuando se presenta la oportunidad, se transforman en educadores, un círculo vicioso verdaderamente desagradable, una especie de sutil compulsión a repetir. 9. Además, la antipedagogía ha puesto de manifiesto un hecho que se denomina efecto contrario. El resultado, por ejemplo, de una educación bien intencionada no es lo que se postula, sino a menudo su contrario. Detrás de la intención transmitida de convertir al alumno en una buena persona, suele quedar el mensaje de que no es una buena persona. Detrás de la pretensión de llegar a ser bueno en el futuro, está el mensaje de que ser bueno ahora es al menos un problema. 10. La pedagogía es una ciencia ilusoria que, basándose en los principios anteriores, solo busca mejorar la eficacia educativa sin cuestionar radicalmente las premisas, los contenidos y los objetivos. Y 11. Por lo tanto, no hace falta decir que todos los intentos de reformar la educación se mantienen dentro del marco educativo, del mismo modo que una prisión reformada es y sigue siendo una prisión. Y una reforma del transporte no se deshace de la ideología del transporte. Podemos, de hecho, debemos asumir que la mayoría de los procesos educativos, ya sean en el contexto familiar o por motivos profesionales, tienen lugar de forma inconsciente y, en consecuencia, perpetúan una tradición malsana que es meramente civilizatoria, pero no vital. Romper ese círculo vicioso requiere al menos 3 cosas. Primero, un malestar ante la violencia educativa ejercida. Segundo, una aclaración radical de las interrelaciones en juego. Y tercero, la capacidad de amar y, en consecuencia, de respetar al joven como sujeto. Por los malentendidos que suelen surgir, la vida siempre se desarrolla libremente en un contexto ecosocial y requiere estructuras claras para poder prosperar. Para aclarar, me gustaría señalar el contraste, digamos, la incompatibilidad de la antipedagogía y la llamada educación antiautoritaria. Mientras que esa última, por ejemplo, rechazaba las estructuras, las convenciones, los sistemas como reliquias burguesas, filisteas, y se oponía a ellos con una libertad ilimitada e infinita, que no pocas veces desembocaba en el caos, como ejemplo, en las tiendas infantiles antiautoritarias fundadas como iniciativas de los padres, se destrozaban los pianos como símbolos de lo burgués. Y mientras que esa educación perseguía objetivos políticos muy claros, educar a los niños para que se convirtieran en agentes de la revolución de izquierdas, la antipedagogía parte de la vida y sus estructuras. Eso se traduce en una confianza fundamental, por así decirlo, incondicional en la vida y sobre todo en el ser humano como sujeto, con total independencia de su edad. En otras palabras,
Mientras que la pretendida libertad se malinterpreta como una carta blanca que conduce rápidamente al caos, lo que genera sistemas autoritarios como reacción, no se ha experimentado eso desgraciadamente varias veces en la historia de la cultura. El enfoque antipedagógico se basa en un respeto por la vida y por el ser humano, por tanto, por su autodeterminación, dignidad, competencia y socialidad, en consecuencia, también por las estructuras de la vida. La posible iluminación a través de la antipedagogía no se limita a los aspectos que suelen verse y describirse como pedagógicos. La gran mayoría de los ámbitos de la civilización están prácticamente contaminados por las ideologías pedagógicas. Aquí les presento 4 ejemplos sintomáticos. En primer lugar, ¿en qué se basa la idea ideológica de que la naturaleza debe ser controlada, corregida, gestionada? Sería demasiado miope considerar que el uso de antibióticos, sulfonamidas, pesticidas, fungicidas, fertilizantes y otros venenos está al servicio de los intereses del beneficio capitalista, porque los prejuicios ideológicos imperantes no son ciertamente el respeto incondicional a la vida, sino la idea insensata y errónea, digamos, educativa, de que se debe conquistar, dominar y explotar despiadadamente la naturaleza. Un segundo ejemplo muestra que los miedos se derivan de la apreciada desconfianza en la vida y en las personas. Ese nacimiento degeneró en un acto médico en la sala de partos y después el bebé no fue alimentado según sus propias necesidades, sino según el reloj, por ejemplo, para que se acostumbrara pronto al orden. Una civilización tan cruel y violenta solo puede darse ahí donde las personas han perdido el contacto con su naturaleza y su naturalidad. El maltrato violento del recién nacido, considerado como un objeto insensible al dolor, solo era y es posible en el marco de una ideología educativa intencionada, es decir, en un ámbito pedagógico. Tercer ejemplo, la idea de un primer mundo frente a un tercer y cuarto mundo al que se concede ayuda al desarrollo. ¿A dónde? Si es juicioso, no está orientada y ya está infectada en un primer lugar por la pedagogía. Cuarto ejemplo. No son las relaciones que las mujeres y los hombres aprecian a menudo educativas, etiquetadas de patriarcales, cuando la mujer es vista como un objeto de educación que necesita la guía masculina para su felicidad, especialmente en el matrimonio. La antipedagogía tiene 3 consecuencias directas o indirectas. Sin educación, sin alumno y sin educadores, no hay seres humanos alienados y degradados en objetos de ambiciones pedagógicos y medidas educativas. Especialmente aquel ser que se convierte en el receptor de una gratificación forzada, bien intencionada, pero no beneficiosa, puede liberarse de este papel y función civilizatorios artificiales. El niño, como ser angélico neutro, es visto como un ser en desarrollo, pero no como existente. ¿Cuándo se permitirá por fin que un ser humano escape a la discriminación por ser joven? ¿Con qué puede salir de la reserva de niño
en la que se ha metido por su mera condición de joven. Cuando el niño ya no existe, también desaparece la idea posesiva de mi hijo como mera pantalla de proyección de las expectativas de los padres. En esa ocasión, la dimensión artificial del futuro también desaparece como una hipoteca que se impone a las generaciones futuras como un legado. Es obvio que la desaparición de la infancia va acompañada de una redención de todas las infantilidades habituales que se aprecian en todas partes y con mucho dinero. Desde espacios como guarderías, centros extraescolares, jardines de infancia, escuelas, etc., hasta todos los eventos y desfiguraciones infantiles que se basan siempre en la idea, incluso en el prejuicio del niño o de la niña. ¡Qué liberación y salvación para las relaciones intergeneracionales para todas las personas que por fin pueden encontrarse como sujetos! Segundo, si no hay infancia, tampoco puede haber ninguna convención sobre los derechos del niño que consagra sutilmente la discriminación real de los seres humanos debido a su edad joven. Por supuesto, también hay puntos de dicha convención sobre los derechos del niño cuya validez no se puede objetar. Esos puntos por sí solos estarían cubiertos por los postulados reconocidos de las convenciones de derechos humanos. En segundo lugar, podrían significar que los jóvenes afectados podrían reclamarlos como sujetos, por ejemplo, cuando sintieran que se han violado sus derechos fundamentales. Sin embargo, eso no se les concede, porque solo algunas asociaciones tienen derecho a demandar. Y, en tercer lugar, aunque esa convención sobre los derechos del niño ha sido ratificado políticamente por muchos estados, esto no ha supuesto ningún cambio en las condiciones de vida reales de los jóvenes. Esto ilustra otro hecho. El joven sin derechos se considera un objeto de protección. La protección, como expresión de una arrogante buena intención, esconde en realidad una discriminación, ya que al objeto de la protección simplemente se le niegan capacidades básicas. Por lo tanto, siempre que se hable de protección, hay que tener la máxima precaución, especialmente cuando se niegan y retienen los derechos fundamentales del objeto de la protección, sobre todo el derecho a rechazar algo y, por ejemplo, a decir no verbalmente o de alguna otra manera. Tercero, la consecuencia más dramática de la creación de la infancia y de sus mimos pedagógicos forzados proviene de una autoridad que no debería estar autorizado para ello: el propio Estado. Si un Estado se proclama libre y democrático, es decir, obligado por una constitución de derechos humanos que respeta incondicionalmente el ser humano como sujeto, debería ser en realidad una autoridad neutral que prohíbe la violencia y no la utiliza ni siquiera en casos normales. Sin embargo, la caída en desgracia absoluta es que este mismo Estado se convierte en actor pedagógico y no solo justifica la humillación del joven como ser que hay que educar, sino que lo aliena como alumno, es decir, como objeto sometido a las ideologías escolares y hecho adicto a la institución escolar durante la mayor parte de su vida. Y además
le niega el derecho a defenderse de ello, es decir, de la violencia percibida. Pretende ilustrar la caída en desgracia que se ha reconocido y admitido, entre tanto, la institución escolar y la obligatoriedad de la asistencia a la escuela ligada a ella está obsoleta como reliquia de un mundo de ayer. El Estado la hace funcionar, por así decirlo, en contra de toda razón y de todo conocimiento, incluso en contra de los intereses de los que antes debían ser sus destinarios. Un hallazgo importante podría ser, por ejemplo, la clara comparación entre las personas que son instruidas en las escuelas y las que se educan libremente. Mientras que estos últimos son y siguen siendo inmensamente activos, creativos, curiosos e inquisitivos en lo que respecta al descubrimiento de conocimientos de todo tipo, como por cierto en la vida por excelencia, en la mayoría de los alumnos se observa una falta de voluntad, una desgana, una torpeza, una negatividad y un alto índice de rechazo a interesarse por cualquier cosa. ¿No es esto preocupante o incluso alarmante? Por cierto, en Alemania, con su escolarización obligatoria de 10 años, el terrible y tristísimo resultado de, según las estadísticas oficiales, unos 7.5 a 8 millones de analfabetos funcionales, pero el hecho de que a otros se les hayan enseñado el alfabeto no es prueba de que estén preparados para leer un libro o escribir un texto, por ejemplo. El tema de la escuela, al que me he dedicado críticamente durante al menos 5 décadas y que hoy solo quiero mencionar de pasada, no es un tema genuinamente antipedagógico, pero es evidente que un análisis crítico de lo pedagógico tiene como resultado una consideración crítica de la escolarización. Además, hay que tener en cuenta que también hay expertos del ámbito de la educación que critican la escuela. Su objetivo, sin embargo, es mejorarla a través de una reforma, mientras que el mío es salir de esa ideología e institución obsoleta. En ese punto, me gustaría señalar que la crítica más radical y aún válida de la institución escolar, como de otras instituciones, fue escrita por Ivan Illich, quien solo se interesó por los aspectos estructurales o infraestructurales de la incapacitación. La antipedagogía, en cambio, quiere contribuir a disolver la dicotomía humana o inhumana en nombre de la pedagogía y la educación, asegurando así que no se pueda discutir la condición de sujeto de nadie. El libro Antipedagogic, publicado hace casi 50 años, lamentablemente sigue siendo importante y actual. Sus análisis y conclusiones críticas son y siguen siendo un importante instrumento para exponer y descubrir los aspectos, en su mayoría sutiles, de las ideologías pedagógicas y las medidas educativas. Si hiciéramos caso de un principio de la filosofía de la ciencia, según la cual una teoría, un postulado, no solo debe ser verificado, es decir, confirmado, sino también falsificado. En otras palabras, el postulado debe ser comprobado para ver si las afirmaciones también se pueden contradecir, en cuyo caso ya no tienen ninguna validez general. Lo lógico sería no limitarse a adoptar los supuestos pedagógicos básicos, transmitirlos
o incluso mejorarlos o reformarlos, sino comprobar la solidez de sus principios. Puede ser difícil para los educadores salir de su necesidad de educar, pero sin educación no hay objetos de educación, y sin objetos de educación no hay educación en ninguna forma. Por último, para evitar malentendidos comunes, quien vive sin educación no es, por tanto, un egocéntrico o narcisista. No es un ser antisocial, poco fiable y desconsiderado. No es un parásito a costa de la comunidad. Quien no está civilizado educativamente no se convierte por ello en un supuesto bárbaro, primitivo y salvaje. Si la educación crea al objeto de educación, la liberación de la educación es la posibilidad de que el hombre sea y permanezca como sujeto. Un sujeto que siempre está inmerso en un contexto sociocultural y ecológico, ligado a sus respectivas normas y convenciones. En ese sentido, un ser social. Y como sujeto, se respeta y aprecia su constante capacidad activa y creativa. Me gustaría ilustrar esas características con un ejemplo. En cualquier parte del mundo, cada grupo humano ha descubierto su poder lingüístico que surge de una necesidad interior. Pero el poder lingüístico se despliega y florece mejor ahí donde no se abusa de ella como objeto de educación, mientras que la educación lingüística a la que se expone y somete a las personas tiene consecuencias devastadoras. El poder lingüístico está ligado a la madurez, que a su vez está ligada al aprecio absoluto e incondicional del ser humano desde el principio. En otras palabras, habrá habido intentos de acercar la antipedagogía a una utopía natural filosófica y de pretender que se lucha por un mundo paradisiaco. En mi opinión, el intento de civilizar al ser humano como objeto de educación es una aspiración muy utópica, aunque debo confesar que la sutil manipulación en la que nos enfrentamos ahora me deja cada vez más perplejo. A la vista de los acontecimientos de los últimos meses, ¿se puede hablar todavía de una naturaleza humana, salvo algunos ejemplares únicos que podrían considerarse reliquias de una especie virgen, por así decirlo? Las experiencias de los últimos siglos muestran, sin embargo, que siempre ha existido una autorreflexión según la cual los pueblos se han desprendido simplemente de la dominación que les oprime y aliena. Pero ese desprendimiento, si ha de ser radical, requiere también romper con las garras ideológicas y seductoras de los tabúes pedagógicos y romper con las tradiciones civilizadoras de una educación insana. El reto fatídico, por así decirlo, como exigencia de ruptura de lo anterior, no es una seducción hacia una utopía paradisiaca, sino una invitación a la verdad y a la honestidad de la vida y del ser humano. En mi opinión, cada vez está más claro que nuestro sistema civilizatorio ha llegado a un punto final absoluto y que estamos asistiendo a un momento de inflexión. Por cambio, no me refiero a los aspectos de moda como el clima o el dinero, que en su mayoría están orquestados por los medios de comunicación, sino a un cambio real y efectivo hacia una forma de vida que valore tanto al ser humano como a la naturaleza. Sin embargo, esto no tendrá éxito mientras los venenos pedagógicos sigan siendo virulentos
como componentes centrales del impulso de la civilización. Aquellos que quieran purgar estos venenos de su organismo emocional, psicológico y físico encontrarán respuestas profundas en la antipedagogía. Se recomienda a todos los que quieran salir del hábito adictivo de la educación que se ocupen de forma constructiva y prospectiva de la antipedagogía liberadora, tal vez por amor o por respeto incondicional a los demás seres humanos. En el nombre de la libertad y la dignidad, les agradezco la confianza que han depositado en mí y la atención que me han prestado. Nuevamente, gracias a todas las personas que han aceptado esta invitación. Ya está por acá Bertrand. Gracias, Bertrand, nuevamente por tus contribuciones, por tu generosidad, por tu disposición a compartir tantos años de trabajo, de reflexión. Les recomiendo bastante ver la película que origina Bertrand, que hace 3 años, fue presentada, Caraba, la vida sin escuela. Ojalá tengan la oportunidad de verla, de visitar su página. Bertrand, no tengo aquí fácil acceso para que lo pongas en el chat, por favor. Visitar su página en internet, donde podrán, tal vez como yo, sorprenderse de su muy amplia y contundente producción intelectual, trabajo, experiencias en diferentes lugares, especialmente en Europa. Entonces, nuevamente, Bertrand, por estar acá, y como lo había anunciado, ya está también el profesor Fabián Acosta, que va a ser el primer comentarista. El profesor Fabián Acosta, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional, donde tengo la fortuna, el privilegio de ser coequipero del profe Fabián Acosta en el observatorio. También el profe Jeffer está cerca a uno de los tantos lugares hermosos que tenemos en Colombia para conocer, el Nevado del Cocuy. Está haciendo trabajo de campo. Habitualmente el profe Jeffer hace trabajo de campo, es geógrafo. Está con un grupo amplio de estudiantes allá, y también menciono esto porque tiene problemas de estabilidad con la conexión a internet, pero estaba hace un momento conectado, ya vuelvo a buscarlo. Entonces, inicialmente le ofrezco la palabra al profe Fabián Acosta para que presente sus comentarios. Luego el profe Jeffer Chaparro. Vamos a abrir a otros comentarios, preguntas, como les mencionaba. Por favor, de la manera más corta posible para que varias personas tengan la posibilidad de hacerlo, y también con la, digamos, de manera despaciosa la pronunciación para que Bertrand pueda entenderlo más fácilmente. Y también aquí está Ruth, creo que tenía problemas también de conexión, pero ya volvió. Espero que esté por acá, Ruth Zimmerman, que es la persona que ya lo hemos mencionado. Bertrand también lo ha subrayado. La persona que hizo la traducción del texto, al cual ustedes también van a tener acceso posteriormente. Hola a todas y a todos. Buenos días, gracias Erwin por la invitación. Un saludo a Bertrand. Escuché con mucha atención la conferencia. Y bueno, aunque no he podido estudiar a plenitud tus obras, pues he estado informándome en estos días del pensamiento tuyo y con muchas ganas aquí de comentar. Y bueno, un saludo también a todas y a todos los asistentes a esta conferencia. Yo no sé cuánto tiempo tengo, Erwin. Profe, unos 4 o 5 minutos. Ok. Gracias, profe. Sí. Tengo un problema pedagógico aquí que es mi bebé, entonces la van a escuchar por ahí.
hablar de vez en cuando. Qué bueno. La idea que transmite Bertam es una idea fundamental, creo yo, para la discusión sobre jóvenes y juventud, que es lo que nos interesa a nosotros. Esa discusión ha llegado a un punto crítico. Un punto crítico porque para definir lo que es la juventud tenemos que necesariamente ir a la escuela. Porque es que los jóvenes de hoy generacionalmente están construidos como jóvenes en la escuela y en la escolaridad. Y precisamente la crisis de esa escolaridad, particularmente de la escolaridad universitaria, después de que han transitado por múltiples experiencias educativas desde la infancia, que los han hecho estar atrapados digamos, en la interdicción escolar, pues se está resolviendo de una manera muy, muy compleja. Resolviendo digo porque no es que se haya resuelto definitivamente, pero sí hay síntomas de un estallido, de una voz radical en contra de lo que los ha hecho ser jóvenes o ser considerados como jóvenes casi siempre negativamente, no positivamente por la sociedad. Entonces, el ejemplo más contundente para nosotros los colombianos son el levantamiento juvenil del 2021, que está precedido de una serie de otras manifestaciones radicales de los jóvenes desde el 2011 prácticamente, en la que han construido una visibilización de su crisis, porque son jóvenes universitarios los que han de alguna manera dinamizado esta protesta y quienes son conscientes plenamente de que ya la educación no cumple o que radicalmente va en otro sentido distinto al de producir para ellos una movilidad social de fondo, o sea, una transformación de su vida de fondo. Entonces, esto quiero decirlo, pues también nos pone en crisis a nosotros los juventólogos, ¿no? Porque definitivamente lo que hace es cambiar, transformar la estructuración argumentativa y teórica y científica, si se quiere, de la determinación de lo que es la juventud. La juventud fue determinada desde esta visión de la movilidad social, del paso por la escuela. Dime, cielo, ya te atiendo. Esa visión del paso por la escuela, pues es lo que está en ruinas un poco ahora, porque los jóvenes son conscientes de que deben especializarse, tener doctorados, maestrías, etcétera, pero al mismo tiempo son conscientes de que eso no les va a realizar un cambio y una transformación profunda de su vida, sino al contrario, les produce muchas angustias que están relacionadas con su vida cotidiana, con su psicología como seres humanos, porque en la medida en que saben más, conocen más, tienen más acceso a una civilización del mundo, en la educación también hay experiencias positivas, no solamente son experiencias de intervención del Estado y del poder. Los jóvenes ahí han generado resistencias y modos de vida distintos a los que les ofrece la institución. En ese intercambio complejo de experiencias vitales, los jóvenes sufren también desde el punto de vista emocional y psicológico, porque se dan cuenta de que no van para ningún lado, de que no van para ninguna parte, de que su futuro no está asegurado por esa vía. Y entonces nos ponen a pensar a nosotros estas crisis y en eso concuerdo muchísimo con lo que plantea Bertam, en cómo reinventar lo que se ha llamado la experiencia generacional, esa experiencia que te atrapa en la categoría de infante o de adolescente o de joven, ¿no? o de adulto mayor o de miembro de la cuarta edad, por ejemplo, ahora que tantas personas desbordan los 80 años y que no tienen
no hay para ellos ninguna visión social de fondo, ninguna visión política de fondo. Esto nos pone a nosotros a tener que pensar en la reinvención de esas categorías generacionales y, por supuesto, a la reinvención a través del diálogo intergeneracional, por ejemplo, que es algo que no se ha dado, para reconocernos como seres humanos en distintas etapas, en distintos momentos de la vida, y inventar políticas que también ayuden a transformar, porque pues digamos la crítica es importante, pero como decía un famoso filósofo del siglo XIX, no es suficiente con el arma de la crítica, ¿no? Hay que hacer la crítica de las armas, o sea, hay que tratar la vida real en el día a día, y esto pues es un poco parte de la complejidad de lo que se plantea en el asunto de la antipedagogía y en la construcción de lo juvenil como una construcción social que se hace cada vez más negativa y que hay que superar también con creatividad, con propuestas porque no estamos en pequeñas comunidades tribales, no lo digo peyorativamente, lo digo positivamente, porque aquí las tenemos en Colombia, donde se resuelven los temas educativos o los temas de bienestar de otra manera. Estamos en sociedades industrializadas, donde la educación es una industria también, que hay que de todas maneras deconstruir. ¿Cómo deconstruirla? Pues esa es la pregunta. ¿Y cómo reconstruir? Ya, amor lindo, ya voy. ¿Cómo reconstruir la idea de jóvenes y de juventud en esta época? Nos lo sugiere con mucha profundidad el planteamiento que ha hecho Bertrand. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Gracias, profe Fabián, por esta participación, comentarios compartidos ahí con la cría. Qué bueno, muchas gracias. Vamos ahora entonces a darle la palabra al profe Jeffer Chaparro, nuevo director del Instituto de Investigación y Educación. La satisfacción de contribuir, de colaborar como profesor e investigador. Profe Jeffer, bienvenido. Nuevamente, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, perfecto. Entonces, en primera instancia, pues, muy buen día a todos y a todos. Estoy muy contento de poder lograr esta videollamada. Estamos acá en camino hacia la Sierra Nevada del Cocuy, el municipio de Soatá, en Boyacá. Estamos aplicando muchas de estas cuestiones que desde cierto punto de vista sería antipedagogía, es decir, de ir al terreno y romper el aula. El aula no es el único espacio ni contexto donde se pueden generar aprendizajes. Mi perspectiva con la cual coincidimos con Erwin y con otras personas desde hace un buen tiempo es que en cualquier tiempo y espacio se pueden generar aprendizajes profundos, y pues lo estamos tratando de aplicar acá. Estoy muy complacido de la aceptación del profesor Bertrand Stern, de que nos plantee estas ideas en torno a la antipedagogía, porque es un asunto realmente importante, necesario, es una cuestión que nos invita realmente a repensar los procesos educativos. Y la señal estuvo un poco inestable, pero logré captar varias de las cuestiones que él planteó. Una que considero muy importante no perder de vista ni dejar de lado es el asunto de el respeto hacia los ritmos de la naturaleza. Creo que ese es uno de los problemas graves de las sociedades contemporáneas, porque se cosifica la naturaleza. Todo lo que es vida se le pone precio, se le atribuye, digamos, la categoría de cosa, y no debería ser así. Ese es un grave error, y estamos viviendo los problemas vinculados a esa cosificación. Para ello, considero, y también por ahí en algún momento lo he escrito, creo que hay que pasar de estas perspectivas antropocéntricas a unas ecocéntricas y biocéntricas profundas. Esto no es sencillo porque todo el sistema educativo, el sistema político-económico está montado sobre esa cosificación de la naturaleza.
Entonces es un reto bastante grande. De pronto, si hay opción más adelante para que Bertrand nos comente algo, mi pregunta respecto a ese asunto sería más o menos la siguiente. En este momento somos seres hipertecnológicos, a tal punto que esta videollamada es una expresión de la física de punta en términos de lo que se denomina desde hace algún tiempo la contracción del espacio-tiempo. Entonces, estamos en un entorno virtual, en el ciberespacio, donde se materializa esa contracción del espacio-tiempo en términos comunicativos. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto que plantea Esther de respeto a la naturaleza y a sus ritmos si estamos en una fase, digamos, hipertecnológica también muy fuerte? Yo creo que hay caminos, pero quisiera explorar un poco el asunto. Lo otro que quisiera señalar, que de pronto puede servir un poco para el debate, que tiene que ver con este ejercicio de trabajo de campo en el que nos encontramos, es que no nos interesa planificar al milímetro todo para ir al terreno y que el terreno se ajuste a nosotros. Es al contrario lo que estamos haciendo. Nosotros vamos al terreno, vamos al territorio, revisamos los paisajes y nos debemos ajustar a sus ritmos para tratar de comprender y de generar algunos procesos de aprendizaje. Específicamente me encuentro aquí en un curso que se denomina Geografía y Humanidades, Arte, Cine y Literatura, y yo hago énfasis en la relación entre geografía y cine. Estamos registrando el municipio, estamos grabando. Cada estudiante es responsable de un mini documental de 10 minutos. Y estamos utilizando las perspectivas teórico-metodológicas vinculadas a ese arte rebelde que arrancó hace más o menos 100 años, que se recontextualizó con el asunto de las derivas y el situacionismo de mediados del siglo XX, que implica hacer recorridos libres, pero con los sentidos muy despiertos de los territorios para reconocer precisamente sus ritmos y a través de ello generar una geografía audiovisual que estamos peleando en términos, digamos, epistemológicos, planteándolo como una nueva forma de mapeo. Es decir, cuando se graba, se mapea el territorio. Esto puede sonar, de pronto para algunos no tan nuevo, pero para la geografía ortodoxa esto no existe. La única forma de mapeo es el mapa convencional. Y aquí estamos tratando de aplicar otro tipo de perspectivas. En estas apuestas, pues, nos han ocurrido cosas interesantes. Han llegado estudiantes de Francia, Alemania, México, Chile. Ahora hay alguien de España y lo que me dicen es, en mi país no hay un curso de este tipo. No existe, no aparece. Entonces creo que estamos aportando esas perspectivas que, repito, desde algún ángulo podrían denominarse como antipedagógicas. Y pues estamos tratando de relacionar ese caos, lo imprevisible, las derivas, el situacionismo, y yo estoy estoy en un lugar, pareciera muy preparado por el mapa que hay atrás, pero no, simplemente caminé por el parque principal del pueblo, se los voy a mostrar ahora, a ver si de pronto lo ven. Estamos acá en Suatá. Y lo que hice un poco a último momento fue tratar de ubicar un lugar para poder estar en la videollamada. Y entré a un café y pues lo encontré organizado de esta forma tan bonita que lo hubiésemos, digamos, acordado. A ese asunto desde las perspectivas postestructuralistas se les denomina fluir con el caos. Confío en lo improbable. Y ese es un asunto importante para el autoaprendizaje y para el aprendizaje más libre, autónomo, ese aprendizaje que rompe el aula, ese aprendizaje que va a los territorios, que va a las sociedades, a las comunidades. Y es eso, ajustarnos a esos ritmos, tratar de conectarnos, ser sensibles a estas cuestiones y evidentemente en nuestro caso pues generar un producto académico que tenga una perspectiva, digamos que más abierta, más libre, más feliz. Yo he podido, ya con esto cierre, he podido hablar con algunos colegas, profes que trabajan más en las escuelas de cine
y para ellos es raro tener una salida de campo para poder ir a registrar. En este caso, somos, digamos, privilegiados en términos de poder salir al encuentro de esos territorios, de esas comunidades, de esos paisajes. Estamos hasta ahora arrancando la salida. La idea es tal vez jueves, viernes ascender al glaciar en la Sierra Nevada del Cocuy. Entonces, eso quería comentarles. Muy interesante todo lo que plantea Bertrand. Creo que podríamos discutir mucho tiempo, pero aquí estamos aplicando precisamente esas lógicas, digamos, caóticas, rizomáticas, disidentes. Y bueno, pues eso quería comentarles. Gracias, Jeffer. A veces hay como la aspiración que en estas cortas conversaciones de tan pocos minutos se pueda agotar temas que son de la mayor profundidad y trascendencia. Entonces, algunas de las personas que estamos acá entendemos como un encuentro de muchos que hemos venido generando desde hace ya bastantes años, alrededor de ya 20 años, generando encuentros para pensar de forma compartida sobre otras maneras de entender el aprendizaje y, si se quiere utilizar el concepto convencional, otras maneras de entender la educación. Entonces, tenemos previsto estar hasta las 12, pero no vamos a agotar esta conversación. Para las personas que se interesan en profundizar más en estas ideas planteadas por Bertrand y por las personas que han continuado en el uso de la palabra, como el profesor Fabián Acosta, el profesor Jeffer, le recomiendo revisar el curso que iniciamos el próximo 11 de octubre, un curso de extensión, un curso abierto, abierto para la ciudadanía en general, remoto, virtual, y donde profundizamos precisamente en planteamientos como los que aquí están nuevamente en la conversación. Trabajamos sobre materiales de Bertrand, de su padre Arno, teórico de la formulación, de su hermano André Stern, y de Sugata Mitra, Peter Gray y Jean Lieslov, el concepto del continuo, y muchos más de ellos. Entonces, en un momento les pongo el vínculo para que, si les interesa, puedan explorar esa posibilidad de vincularse al curso. Son 11 sesiones, 11 encuentros de 3 horas, donde también revisamos con mucho detalle de experiencias y presentamos los avances de nuestro trabajo de investigación y acción sobre estos temas. Bueno, entonces les escribía por el chat hace un momento que las personas que quieran hacer uso de la palabra, por favor, levantar la mano para... Vamos a otorgar unas 3, 4 palabras y luego nuevamente le ofrecemos la palabra a Bertrand para sus consideraciones. ¿Quiénes quieren hacer uso de la palabra en este momento? Por favor, levantar la mano. Ya. Bueno, Alejandra, Carlota, ¿quieres hacer uso de la palabra? Ah, no, que levantó la mano. Alejandra, ¿has hecho uso de la palabra? ¿Has levantado la mano? Ahí ya puedes activar el micrófono. Alejandra. Bueno, muy buenos días para todos. Les hablamos desde la comunidad de aprendizaje Huachicaque, aquí reunidas con varias personas que participamos en el proyecto, donde, pues, por obvias razones que estamos aquí tratando y procurando, ¿no?, de hacer ese juego libre, ese aprendizaje natural, sin ninguna castración de, digamos, que del ser libre del niño. Y bueno, queríamos también un poco
direccionar a varias preguntas que tenemos enfatizadas en lo real y lo concreto, porque acá vienen niños de la vereda, de lugares muy cercanos, de la ciudad, los mismos niños que viven aquí en este entorno, y en la vida real se dan ciertas dinámicas en las que nosotros quisiéramos no intervenir, porque pues en su proceso libre ellos deberían generar ciertas dinámicas en las cuales, digamos, los niños puedan resolver sus propios problemas, respetarse y todo esto. Y escuchábamos mucho ahorita en la conferencia donde se hablaba de respeto por la vida y por el ser. Entonces nosotras pensábamos cómo en la vida real podemos generar que el niño respete la vida y el ser de los otros, y pues también de nosotros quien convivimos con ellos, sin ser autoritarios, sin imponer reglas y ponerles parámetros, pero pues que se generen unas relaciones de confianza, de cariño y pues sobre todo de respeto con ellos, sin decirle, hola, no le golpee al otro, hola, no le jale, hola, no le muerda al otro, porque sería muy interesante saber o entender esas estructuras claras de cómo funcionan ellos, porque nosotros aquí no los queremos condicionar, pero pues tampoco podemos dejar que incluso pues un niño de pronto pase por encima del otro, o incluso en mi ser personal, cuando un niño me maltrata a mí como persona, como ser humano, cómo me debo sentir, cómo debo actuar, cómo en esas relaciones de respeto por la vida y por el ser podemos juntarnos niños y también adultos y entre ellos en una convivencia muy sana, sin necesidad de ser autoritarios ni de imponer. Sí, de pronto para añadir, la pregunta para Bertrand sería esas estructuras claras de las que usted habla, ¿no? Eso mismo no se podría como traducir en límites y un tipo de educación. O sea, para mí eso queda muy teórico. Me encantaría dar ejemplos de la vida real porque nosotros aquí estamos metidas en la vida real. Muchas gracias. Sí, igual yo estoy con las chicas. Tenemos un día a día en algunas ocasiones súper conflictivos y creemos que necesitamos mediar porque están afectándose, o sea, hay un niño o hay varios niños que pueden afectar a los demás y entonces decimos, bueno, necesitamos intervenir, pero eso ya no es un autoritarismo, eso ya no es imponerle algo, pero si veo que incluso me están afectando a mí. Claro, para no serlo más largo, pero sí, estamos como en conjunto con las chicas. Cómo manejarlo desde un ejemplo real y pasar de lo teórico a lo práctico. Entendiendo que UBA es un contexto pues, donde estamos en el bosque, donde no hay currículo, donde no hay materias obligatorias, donde no hay absolutamente nada que se le exija ni se le obligue al niño, sino simplemente ellos vienen aquí en un aprendizaje libre, o sea, ellos están generando sus propias iniciativas, generan sus propios conocimientos, nos buscan, claro, obviamente, cuando ellos requieren que los apoyemos, cuando algo no saben, cuando algo quieren descubrir y nosotras estamos a disposición del niño. Pero en la vida real, esa sería como la, pues sí, como la pregunta. Gracias, Alejandra, Ruth. Arnold, tiene la palabra. Ya puedes. A todos, muy buenos días. Sí, yo me uno a esta curiosidad acerca de cuál es la postura de la antipedagogía en relación a las nuevas tecnologías y concretamente los videojuegos, ya que son productos que tanto indirecta como indirectamente condicionan el comportamiento humano y hay un interés en realizar esta manipulación de la conducción, ¿no? Entonces, un poco aquí, si se habla de no entorpecer el desarrollo del niño, tenemos hoy en esta nueva era de nuevas tecnologías un montón de vertientes que imposibilitan de una manera invisible al niño de desarrollarse. Hablo también ahí pegado de la alimentación, por ejemplo, en donde tenemos una apertura de azúcares en exceso, ¿no? O los videojuegos también, que saturan la mente e impiden al niño apreciar tanto introspectivamente como hacia su mundo ecosistémico. Gracias, Arnold. Por el chat también hay comentarios, ahí ya puse en el chat el vínculo, el enlace para lo del curso de extensión abierto de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Alguien más? No veo más manos levantadas. Entonces,
otorguémosle la palabra a Bertrand y ahora si se animan también abrimos nuevamente el micrófono para otras personas. Bertrand, ahí entiendo que ya puedes abrir el micrófono. Muchas gracias. Hola, buenos días. Del otro lado del Atlántico. Muy buenos días y gracias para las contribuciones, para el interés. Y me perdona mi español, que aquí en Alemania no se habla mucho el español y así me lo voy olvidando cada día más. Pero a ver si estoy, si estoy capaz de contestar a unas cuantas preguntas. Voy a tomar unos cuantos puntos del profesor Acosta para empezar. La primera reflexión que me vino es que el protestar no es constructivo. El protestar es un momento final o un momento después de un mal ser o malestar en español. Y ¿por qué esperar el protestar de alguien, cual sea su edad? ¿Por qué no ver que el protestar es el símbolo, el síntoma de un problema que empieza antes? Y con eso quiero venir al segundo punto. Para mí, la niñez o el joven o el infante es como en la escuela un síntoma de un sistema de civilización, pero no es el problema. La escuela no es el problema per se. La escuela es el punto donde se puede comprender, entender que ese sistema está en un momento de finalidad y que no hay, para mí, esperanza ninguna que ese sistema pueda continuar de una o de otra manera. Un momento de ese síntoma me parece ser el miedo de vivir, que usted, profesor Acosta, ha apuntado. Sí, estoy de acuerdo, el miedo de vivir, pero el miedo de vivir es una catástrofe porque ningún bebé viene a nacer con un miedo de vivir. El miedo de vivir es la consecuencia de otros procesos y esos procesos son por parte procesos educativos, procesos pedagógicos que contribuyen a ese miedo de vivir. Por eso me parece importante decir que la crítica que, por ejemplo, viene con la antipedagogía, la crítica no es una finalidad. Naturalmente no. La crítica es un momento de ver, de comprender, de entender y de preguntarse por cuál medio se puede salir de ese sistema. Sería un malentendido dramático creer que la antipedagogía quiere poner cualquier punto. No, la antipedagogía es el instrumento para salir de esa mala ideología que nos lleva a la situación en la cual estamos. Ahora mismo, un último punto de lo que usted ha puesto, profesor Acosta, que me vino cuando usted habló, podemos podemos criticar la escuela y preguntarnos qué sistema sería mejor, pero hay una pregunta que me parece importante. Esa pregunta es, ¿qué pasa cuando un joven dice no? Es muy simple. Una persona, digamos un joven, pero puede ser un hombre o una mujer de cada edad. Si alguien dice no, no se puede decir vamos a hacerlo de otra manera.
No, la persona ha dicho no y quiere que ese sea respetado. Bueno, por eso digo, si eso lo podemos aceptar, que una persona dice no, se cae todo el sistema educativo, porque el sistema educativo está basado en la idea que el joven o la otra persona que hay que educar, los adultos, no pueden decir no. No hay otra manera de salir de ese problema sino en aceptando la posibilidad de decir no. O sea que tenemos aquí unos cuantos tabúes, y esos tabúes ahí es lo que quería decir antes. Esos tabúes son los que la crítica quiere mostrar, pero repito, esa crítica no es una finalidad. Ahora, para lo que usted dijo, profesor, perdona, no puedo leer, Chaparro, la pregunta para mí no tiene que ser cómo salir de la cárcel. Seguro es una pregunta importante, pero para salir de esa cárcel hay que ver cuáles son los tabúes ideológicos que están en el camino, que me hacen dueño para salir. Y no hay buen camino, no hay un camino ideal para toda la gente, no hay un camino, si fuese un camino pedagógico, ideológico y educativo, pero eso quiero decir, no, el mejor camino que hay es el camino que soy yo. Yo soy el camino y no hay camino. Y no camino nos llegará o nos llevará a donde queremos llegar, porque cada camino que está construido es un camino que viene de arriba, de la autoridad, y por eso será un camino pedagógico. Yo quiero decir también que la antipedagogía para mí es un metanivel, un nivel de reflexión y un nivel personal de autorreflexión para entender lo que fue mi experiencia personal en mi vida. Ahora, para venir a dos preguntas que se han puesto antes, la vida real, ¿qué significa real? ¿Quién ha dicho qué realidad es real? Para mí, el ver el nuevo nacido, se ve lo que es la realidad, y esa realidad no es pedagógica. Ahora, si hay un sistema pedagógico para recibir a ese nuevo ser humano, pues vamos a manipular las posibilidades, los potenciales reales, y vamos a hacer de esa vida real una vida artificial. Y esa vida artificial es la que está normativa, es la que está en las normas de la civilización, pero ahora vemos que ese sistema, veamos lo que ha dicho antes el profesor a propósito de los protestadores, la vida artificial civilizadora no puede continuar. Lo mejor que hacer es de tener la confianza y de decir, vamos a tener la confianza en la vida real del ser humano, y nosotros todos tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser, los instrumentos de la vida real. Ahora, una última pregunta a la cual no puedo dar respuesta porque para mí, lo siento Arnold, pero esos son dos niveles diferentes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, pero los juegos modernos son la consecuencia de una tontería, de una barbaridad sistemática basada en un sistema educativo, un sistema pedagógico que crea la niñez o la juventud o no sé qué, el cliente
a lo menos la persona pasiva que tendrá que comprar y que utilizar esos instrumentos. Si queremos salir de esa tontería, de esa barbaridad, para mí hay que salir del sistema pedagógico, y eso es lo que a eso quiere contribuir la antipedagogía, pero la antipedagogía no es una finalidad, no es el instrumento total, no es la arma total que va a destruir todos, es la reflexión que me permite descubrir lo que yo tuve que recibir en mi vida como ser como ser recibiendo una educación que se dice que es una buena educación, para mí es un símbolo de una mala educación. O sea, repito, no es una finalidad, es la antipedagogía a lo más un instrumentario para salir de la mala costumbre pedagógica. Esos son unos cuantos intentos de dar una respuesta a las diferentes preguntas, a ver si en el diálogo se pueden dar otras respuestas y otros puntos. Gracias. Gracias, Bertrand. Las personas que quieran pedir la palabra, en la parte de abajo en la pantalla, en reacciones, ahí está para levantar la mano. Pues bastantes consideraciones acá muy interesantes. Tal vez desde hace poco más de 15 años se puso de moda el tema de la gamificación, ahora es toda una moda. Y es un mercado, ¿no? Donde fácilmente caen muchas personas. A raíz de esa moda hemos estado profundizando, por ejemplo, en el trabajo de investigación científica del profesor Seymour Papert. Consideramos que cada vez que las empresas y los promotores de comprar mercancías de gamificación mencionan a Seymour Papert como uno de sus referentes, muy probablemente el profesor Papert se retuerce en la tumba, porque si revisamos con detenimiento el trabajo de Seymour Papert, todo lo contrario a vender juegos, a vender mercancías, productos para el aprendizaje. Lo que promovía el profesor Seymour Papert, y lo miramos con bastante detenimiento en este curso que les menciono que hacemos de extensión de la Universidad Nacional, es precisamente cómo los niños y niñas construyen juegos permanentemente, no consumen juegos, no compran juegos, sino construyen juegos. Y parte de lo que hemos estudiado durante estos años y hemos acompañado procesos precisamente de aprendizaje y juego libre es qué es lo que sucede cuando a los niños, niñas se les permite realmente jugar de manera libre. Esto no es fácil, porque las prácticas adultocéntricas han colonizado las mentes y los cuerpos de la mayoría de las personas. Entonces, muchas de las personas con buenas intenciones, que consideran que tienen buenas intenciones, siguen buscando fórmulas, siguen buscando el método, están buscando inclusive el método antipedagógico para hacer más pedagogía, ¿sí? Como un poco lo dice Pedro García Olivo. Entonces, antes, hace 100 años, era la pedagogía negra, luego pasamos por la gris y ahora estamos en las pedagogías blancas, una de ellas la gamificación. Y lo que hay que hacer es un trabajo profundo de revisar las condiciones humanas y preguntarnos por qué nos alteramos cuando estamos acompañando niños y niñas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro proceso, nuestra trayectoria de aprendizaje, que no tenemos las condiciones suficientes de tranquilidad y, si se quiere, de paciencia para transformar esas maneras de relacionarnos en los procesos de aprendizaje? Bueno, pero no es el momento para que yo me extienda en más palabras. Marcela, ¿has pedido la palabra? Marcela, ya puedes activar tu micrófono. Gracias. Listo. ¿Sí me escuchas? Soy Ruti Erwin. Ruti, bienvenida. Ruti, qué bueno que estés por acá. Sí, Erwin, es desde el computador de una amiga
que casualmente me le metí aquí. Bueno, muy chévere. Bueno, mi inquietud constante es que en este proceso en el que algunos padres, algunos adultos a cargo de seres, estamos intentando salirnos de ese molde de la escuela formal, de toda esta pedagogía. Hay una dificultad que veo para comprenderme yo con otros padres. Bueno, yo ya soy abuela y es el objetivo de estos padres. Estamos en un lugar donde hay muchos niños, hay bulla ahí. Bueno, los padres simplemente venimos de nuestras propias historias y aunque tengamos muy buenas intenciones, caemos en muchas trampas, ¿ok? Mi objetivo, por ejemplo, desde muy niña empecé a ver que era muy necesario dejar ser. Y cuando empecé a criar mis hijos, primero pensaba eso, en el dejar ser, muy consciente de que yo no sabía quién era. Porque el respeto, el dejar ser, yo lo tomé como el respeto a lo auténtico. ¿Y cómo hago yo como padre para filtrar todo eso aprendido? Para no convertirme en un replicador de eso que yo no quiero para mi hijo. Y, ¿me estás oyendo? ¿Sí se escucha? Bueno, entonces, yo veo que en el medio en que nosotros vivimos, sea en ciudades, sea en el campo, en esta sociedad, concretamente aquí en Colombia, no conozco otras, los niños crecen bajo un modelo prefabricado, o sea, no se les deja hacer. ¿Por qué? Porque o asisten al sistema escolar donde ya no hay posibilidad de observar, no hay posibilidad de ser, porque es imposible para un profesor hacerlo, por más buenas intenciones que tengas. Las condiciones no son las adecuadas. Pero también cuando la sacamos del sistema escolar y hacemos lo que llaman ahora homeschooling, finalmente esos adultos empiezan a proyectar sobre esos niños unos modelos a veces hasta más peligrosos, ¿sí? Porque así como he encontrado uno que otro padre, que cuando le hago la pregunta, ¿cuál es tu objetivo? Al no me escolarizar al niño, uno que otro me ha dicho dejarlo ser o respetarlo, eso es cierto, respetar sus ritmos, bueno. Pero hay una gran cantidad que no tienen media idea de por qué, ¿ok? Casi que se volvió otra moda, otro juego de aquellos de distintos niveles y de distintas gamas. Y mientras un padre no tenga la humildad, un adulto no tenga la humildad de reconocer que realmente no sabe nada, que realmente todo ha sido inculcado, ha sido un lado cerebral y nos han instaurado un montón de creencias que muy pocas cosas realmente las hemos experimentado nosotros. Hasta que un adulto no tome esa humildad y decida aprender de la mano del niño o de la niña, simplemente lo que se va a dar es una catástrofe. Vamos a tener padres alienando a sus hijos bajo un montón de dogmas peligrosísimos. Como no sabemos qué es lo auténtico en nosotros como padres, como adultos a cargo, es muy difícil acompañar a un nuevo ser sin convertirnos en unos reproductores de eso que muchas veces también detestamos, ¿ok? Entonces es como mi aporte ahí. No sé si estoy totalmente en el contexto porque como les digo, me colé en la reunión. Mi aporte ahí es que sea en tu pedagogía, sea como lo queramos llamar. No existe, como dicen ustedes, no existe un solo modelo. Prácticamente tengo 6 hijos y en este momento 4 nietos. Todos educados sin escuela. Y cada uno necesita su propio modelo. Cada uno debe ser el que marque su ritmo. Ahí, o sea, son 6 hijos sin influencia ni de familias paternas ni maternas, o sea, criados en el campo, solo con papá y mamá. Algunos amigos visitan,
y aún así son 6 seres totalmente diferentes a los cuales no les serviría mi modelo. Mi modelo o mi idea realmente surge cuando yo dejo ser al niño. Y ese temor es el primero que debe enfrentar un padre. Listo, ese era como mi aporte. Muchas gracias, Ruti. Muchas gracias. Qué bueno que hayas podido estar acá. Qué bueno, Carolina Cruz, que hayas resuelto tus dificultades para conectarte. Ya está Carolina por el chat. Carolina hace parte del equipo de trabajo de investigación acción en la Universidad Nacional sobre estos temas y ella puede, en este momento nos ayuda por el chat para resolver inquietudes sobre este curso que les he hablado y ahí está poniendo información y los datos de contacto. Vamos a ofrecerle entonces la palabra a Heiser, luego Jorge, luego nuevamente las personas de UBA y le retornamos la palabra a Bertrand para irnos acercando a despedirnos. ¿Cómo es que dicen en el cultismo? Es solamente un hasta luego, no es más que un hasta luego, hasta un pronto encuentro. Heiser, ya puedes abrir el micrófono. Heiser. Hola. Bien. Ahora sí me escucha. Hola. Hola, buenas tardes. Primero quería agradecer por este espacio. Me pareció genial, de verdad, la charla. Me ha gustado muchísimo. Yo tenía 3 preguntas, pero creo que 2 de ellas ya me fueron respondidas en la charla, pero de todos modos quería saber si sí es esa respuesta, porque como que vamos hablando y no lo tengo claro. Entonces voy a decir las 2 preguntas y la respuesta que creo que fue la que recibí. Y la última, que es la que veo que no se ha propuesto. Entonces, la primera pregunta era, claro, primero tendremos que salirnos nosotros como de esa cárcel, ¿no? Para poder ser conscientes de esos tabúes ideológicos que llevamos con nosotros. Y creo que lo que se respondió fue que era la autorreflexión, la herramienta principal para hacer este proceso. Entonces, bueno, quería saber si es así como lo entendí, ¿vale? La autorreflexión. Segundo es, bueno, él dijo que teníamos que ser muy claros de tener un camino propio. O sea, que si queremos como un modelo que nos diga qué hacer, entonces eso se llama educación. Es como que cada persona, cada grupo tiene que buscar su propio camino, ¿cierto? Entonces, yo le pediría saber, si él tiene como una herramienta que sea como una brújula, ¿sabes? ¿Cómo saber yo si realmente estoy siguiendo un camino o me estoy dejando absorber por otra ideología? Porque hay muchas ideologías ahora que aparecen como opciones, ¿no? Como liberadoras, como la alternativa, y resulta que es otra manipulación más. Entonces, si hay alguna herramienta que nos sirva para entender si este es un buen camino, como una brújula. Yo leí el libro de su hermano, el de Entusiasmo, y creería yo que esa puede ser una herramienta. Con mi hijo yo he visto que cuando yo hago algo con él, cuando yo hago una actividad y de pronto no me doy cuenta, pero lo estoy empezando a forzar, porque esa era mi propia expectativa, yo veo en su cara como la tristeza, como la decepción, ¿sí? Y puedo ver en otros casos como un entusiasmo total. ¿Puede ser esa una herramienta para tener una brújula, el entusiasmo en ellos? Y la última que quería hacer era, a ver, vemos a nivel global que cada vez se nos obliga más por medio de los estados a soltar la educación de nuestros hijos al Estado. Vemos, por ejemplo, yo he escuchado que en Francia y en Alemania ya no es posible educar en casa. Yo creo que la pandemia fue un gran momento en donde vimos como esa represión total de que no podíamos decidir qué hacer con nuestros hijos, que teníamos que taparles la cara, que inyectarlos, que hacer un montón de cosas que muchos padres no queríamos. Y se nos estaba empezando a cuestionar, es que si no lo hacen, podemos incluso quitar custodias porque ustedes serían padres no capacitados.
Yo veo, por ejemplo, en España que con la ley de igualdad se está obligando a todas las centros escolares a llevar un currículum, uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Entonces, yo diría que esto, como madre, a mí me llevaría eh, eh, a la respuesta que sea lo que dijo el otro profesor, ¿no? Una respuesta de revolución, de queja, de reclamo, de reacción. Pero lo que escuché era que ese no era el camino. Entonces, ¿qué camino tenemos nosotros como padres frente a esta manipulación y represión cada vez más fuerte del Estado? Que al mismo tiempo lo ofrece como, no, estamos cuidando de tus hijos, ¿no? Lo hacemos por el bien de tus hijos porque nosotros sí sabemos qué es lo que ellos necesitan. Entonces, me gustaría saber qué opinión tiene de esta situación. Me gustó mucho el término de, no sé si se llama el profesor Chaparro, perdón, pero no me acuerdo, que era fluir con el caos, ¿no? El hacernos totalmente flexibles para no seguir solamente como una estrategia, sino a medida que vamos avanzando, vamos intuyendo en nosotros una forma de seguir caminando. Me gustaría saber qué piensa de esto. Muchas gracias. Gracias, Heiser. En el curso que les he mencionado, nos detenemos a revisar todo este mercado de las pedagogías alternativas y las llamadas educaciones alternativas en detalle, desde la posibilidad de revisar experiencias concretas que hemos estado acompañando y estudiando desde hace 20 años. Jorge, por favor. Hola, buenas tardes. Quisiera agradecer la participación. Fue una casualidad haber escuchado mi encuentro. Y quisiera también saludar al señor Stern. Viví en Alemania 20 años con mi familia y lo cuento tal vez como modo de contextualizar un poco las cosas. Decidimos regresar no por voluntad propia, sino porque justamente se dio la situación en que nosotros dentro de los establecimientos de la escuela, los establecimientos educacionales, no pudimos decir que no en determinadas medidas con las que no estábamos de acuerdo. Y pudimos vivir en carne propia esa sistema de coerción en el que uno no tiene alternativa. Al nivel político general, el gobierno y las instituciones nos plantearon una situación en que no existe alternativa, no existía la posibilidad de decir que no. Entonces, eso es una cosa que a mí me hace preguntar concretamente si la antipedagogía no es un fin en sí mismo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el fin de la educación si la entendemos como acompañar el aprendizaje del niño o como un aprendizaje permanente? Si necesariamente se puede dar o se tiene que dar fuera de esa institución que está obsoleta, que está funcionando en contra de nosotros. A mí me pareció entender que la respuesta es que eso está en nosotros, ¿ya? Nosotros somos los que podemos decir no y podemos poner los límites. Pero yo creo que necesitamos herramientas para poder recuperar o crear espacios donde se pueda desarrollar, desenvolver la persona. Y esos espacios no los tenemos. Y si nosotros siempre vamos a confiar que podemos
reformar esa institución, ¿ya? Que a mi juicio está actuando en contra de nosotros, estamos en un camino equivocado. Tenemos que salirnos. Y esa realidad, que no es una realidad única, una única para todos, ¿ya? Apropiarnos de esa realidad. Entonces, yo me pregunto cuáles son los instrumentos que tenemos efectivos, ¿ya? De poder recuperar o crear esos espacios que son tan necesarios en este momento, de transformaciones tan profundas que tienen un desarrollo con el que de acuerdo tenemos una visión crítica. Eso sería lo que quería decir. No sé si se me escuchó. Gracias, Jorge. Gracias. Solo quería rápidamente mencionar algo que muy probablemente Bertrand lo va también a tratar, y es que si lo entendemos desde la capacidad interna, el proceso propio de decir no, podemos observar que aún en los países que se han mencionado hay un movimiento creciente de resistencia a la escolarización obligatoria. He tenido la oportunidad de compartir espacios, por ejemplo, en Alemania y en Francia, con personas, múltiples redes que crecen en Alemania y en Francia en esa resistencia, pero viene desde adentro, esa capacidad y esa potencia de poder decir no. Gracias nuevamente, Jorge. Entonces, las personas de... Voy a darle la palabra a David Felipe y luego las personas de UBA, y ya le retornamos la palabra a Bertrand para despedirnos. David Felipe. Hola, ¿me escuchan? Sí, David Felipe, te oímos. Ok. Un fraternado saludo para todos y todas en el día de hoy. De antemano agradecer los esfuerzos singulares de cada uno y cada una por querer indagar sobre otras formas para concebirnos dentro de este estar en este plano. Y bueno, quisiera aportar desde mi ser algo que creo ha sido para mí una de las tantas respuestas dentro de estas búsquedas, y es encontrarme con la educación artística, ¿no? El ejercicio de educar en el arte como para entender las pedagogías del ser, ¿no? Esas brechas que existen de pronto dentro de lo institucional radican en que los procesos ideológicos que subyacen dentro de las instituciones tienen unos condicionamientos morales, pensando la moral como un ejercicio de código en el hacer y en el ser, ¿no? En esa medida, cuando nosotros no tenemos la posibilidad de pensar por nosotros mismos, entre comillas, y estamos condicionados en todo momento en nuestra acción, en nuestro decir, en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro hacer diario, eh, creo que genera un montón de mismos límites para nosotros mismos, ¿no? Y para nosotras mismas, donde pues también como docentes dentro de un aula pues nos enfrentamos a seres que están dentro de ese mismo síntoma y ese mismo fenómeno, y creo que algo que dice el compañero anterior me parece muy importante, y es generar esos espacios para hacer, ¿no? Unos espacios que creo y considero que el arte genera, ¿no? Y en esa medida de pronto pensar que la educación artística no en tanto en un ejercicio del virtuosismo o en un fin técnico, estético, sino en un ejercicio de la comprensión de esos procesos intrapersonales tan profundos que son a veces tan invisibilizados dentro de los procesos del desarrollo íntegro humano. Son necesarios rescatar también para entrar en un diálogo mucho más recíproco con el ejercicio de lo que sería entendernos dentro de lo profundo que radica la formación humana, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje llega a eso experiencial, a esos procesos de experiencia que están realmente fundando unos vínculos con el estar y el existir, ¿no? El conocimiento está y está como un fenómeno de relación. En esa medida, los espacios experimentales, los espacios donde el cuerpo y las pedagogías del cuerpo, las pedagogías del ser, entran dentro de unas lógicas
que conectan los procesos simbólicos, no solo personales y contextuales de nuestro país, sino a nivel total, digamos, de este macro, de este globo en el que habitamos. Es posible empezar a pensarnos como ideas macro, ¿no? Desde lo arquetipal, pensarnos desde algo mucho más profundo que nos une y no solo, digamos, el ejercicio de estar acá, sino algo que atraviesa cada ser viviente y que está también transformando en todo momento el ejercicio. Y algo que me quedo con lo que decía el maestro dentro de su conferencia es, estamos en un ejercicio de cambio y un cambio profundo. Y en esa medida de un cambio profundo también hay una profunda y una destrucción para bien, porque se están renovando cosas, se están transformando cosas y en esa medida también debemos apostar a transformarnos a nosotros mismos para que esos mismos espacios que no se han podido transformar cedan, porque solo ceden si hay una transformación primeramente personal, ¿no? Una transformación del cuerpo y luego mediada a una transformación con el otro y así una transformación con el entorno. Ese era mi aporte y pues muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, David. Si aún no lo conoces, muy probablemente te puede interesar el trabajo de Arnold Stern, el padre de Bertrand, la teoría de la formulación. Si te mueves en estos temas de la educación artística, es un planteamiento bastante profundo y radical sobre la creatividad y su relación con el arte. Arnold Stern, la teoría de la formulación. Entonces, no tenemos ya más tiempo para más palabras. Vamos a otorgar la palabra a las personas de UBA, que han sido parte fundamental para organizar este encuentro, y luego retornamos la palabra a Bertrand para sus consideraciones antes de despedirnos. Las personas de UBA. Sí, muchas gracias. Voy a ser muy puntual. Es que creo que no recibimos una respuesta, o no, la respuesta buscada a nuestra pregunta. Entonces voy a ser muy puntual nuevamente. Libremente en un contexto ecosocial y requiere estructuras claras para poder prosperar. Yo quisiera profundizar en esas estructuras claras y preguntar qué son, qué significan. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Entonces, nuevamente, Bertrand, muchas gracias y tienes la palabra. Ya puedes activar, Bertrand, ya puedes activar tu micrófono. Sí, vale. Voy a ver si es posible dar unas cuantas reflexiones cortas. Lo primero que quiero decir es que la antipedagogía no es una temática que considera la escuela. No es una temática ni por la escuela ni contra la escuela. La antipedagogía es solamente un instrumento para entender el sistema pedagógico, el sistema de la dominación sutil a través de una idea y una ideología, y esa idea e ideología es que el ser humano es un ser deficitario que tiene que tener una educación para llegar a algún punto que se cree necesario en la vida. Eso me parece ser un veneno, una cosa que está en el cuerpo, y ese veneno tenemos que comprender el sistema de funcionamiento de esos venenos pedagógicos. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, sí, naturalmente que es un camino propio, pero propio no quiere decir egocéntrico o narcisista. No es lo que soy yo, lo soy únicamente porque hay un contexto sociocultural y ecológico. Y digamos, pongo solamente un ejemplo: para respirar tengo que haber
el aire, pero el aire no viene de mí, el aire viene del mundo. Y para vivir tengo que respirar en ese mundo. O sea que el camino propio, que es el camino de mi respirar, de mi inspiración, el camino propio nunca es un camino egocéntrico o narcisista, solamente puede ser el camino propio un camino en las dos direcciones de la personalidad que soy yo, y de una manera, y de otra manera o de otro lado, lo que está cerca de mí, o el contexto, lo repito, el contexto sociocultural y el contexto ecológico. Un otro ejemplo para ilustrar eso: nadie nace con una lengua, pero cada uno va a descubrir una lengua, y la lengua que va a descubrir la persona X o Y, la lengua será la lengua o las lenguas del contexto sociocultural, y será mi lengua o mis lenguas, pero por tal vez será también las lenguas de mi contexto sociocultural. La energía de la vida es más fuerte que la manipulación que ejerce el sistema. Y la pregunta principal, la pregunta central es: ¿cómo es posible salir de lo que frena esa energía de la vida, esa energía que está en mí? Eso es me parece la cuestión a la cual no voy a dar una respuesta, aunque podríamos discutir y dialogar sobre ese punto. Ahora se ha puesto el punto de la pandemia y de la educación, que está más y más en las manos del Estado. Sí, eso es un punto crucial, un punto dramático, pero tenemos que ver que el Estado va a ser más y más autoritario, y más personas van a entender las aspiraciones del Estado a coger mi hija, mi hijo, para hacer de ellos o de ellas lo que el Estado piensa ser lo que es necesario. Ahora tenemos en ese punto muy importante, sí, tenemos una consideración que tenemos que ver. Tenemos dos partes, que son los padres por la una parte y por la otra parte el Estado padre, el Estado con sus escuelas. Pero ¿dónde está la persona joven? ¿Dónde está la hija y el hijo? ¿Dónde está la persona que por ejemplo dice: no, yo no quiero ni eso ni eso? O sea que para mí la antipedagogía no es una técnica que va a dar más confianza a los padres, porque yo no creo a los poderes de los padres. Si los padres tenían más poderes, o si había entendido lo que serían sus poderes, la educación escolar no sería más una educación total y absoluta. O sea que para mí hay dos poderes educativos: el poder de los padres por una parte y el poder estatal con las escuelas por la otra parte. Y hay una tercera capacidad, y esa tercera capacidad es la capacidad del jovencito, de la persona misma. Pero, por favor, lo que yo he dicho ahora, el jovencito, no vale. Porque lo importante es que yo, como un hombre con una cierta edad, o una edad cierta,
Yo todavía quiero ser un jovencito, yo soy un sujeto. O sea que para mí lo importante no es la edad. Y el fenómeno de la antipedagogía sale de la idea de la edad y de la idea que una persona por su edad tiene que ser conducida a un sitio, a otro o a otro. Jorge Pérez ha hablado de la evolución, por ejemplo, en Alemania. Sí, es verdad que en Alemania hay un sistema absoluto, pero ese absolutismo estatal para mí me parece, y eso es la experiencia que tenemos ahora en los últimos 5 años, ese absolutismo estatal me parece el fin de una calle que no puede conducir a nadie, a ningún sitio. O sea que la resistencia ha aumentado en el mismo tiempo, mismo ritmo, digamos, que el poder o lo que se llama el poder estatal a recoger nuestras hijas y nuestros hijos. O sea que la evolución que aparece ahora mismo, por ejemplo, en sistemas absolutos como en Alemania, es que hay más y más personas que dicen no y que hay que respetar. Y eso es nuevo, eso es una situación muy nueva. O sea que digo que el sistema total, absoluta, el absolutismo estatal en Alemania no puede conseguir con sus aspiraciones educativas. Y eso me parece una buena noticia. Pero hay que entender que la antipedagogía no es una finalidad, lo repito, es únicamente un instrumento para entender, para comprender, para una reflexión también sobre su propia vida, no solamente sobre la pedagogía en general, pero también, como usted, Jorge Pérez, le dijo, o así lo entendió yo, para comprender lo que fue en mi vida el aspecto pedagógico que me ha destruido o que me ha manipulado. Para acabar, una caricatura, solamente una pregunta muy tonta, pero que me parece importante. Por favor, señoras y señores, tenemos un drama que está enfrente de nosotros, y ese drama se llama el transhumanismo. Y ese transhumanismo es una creación bárbara, lo peor que se ha encontrado hasta ahora. Pero ese transhumanismo es un sistema educativo, un sistema pedagógico. Y si nosotros no entendemos lo que es la pedagogía, vamos a entrar en ese sistema de educación, cambiando la educación y donde llegamos al transhumanismo. Eso es una caricatura lo que yo he dicho, pero no es tal vez tan enfermo de la realidad. Es una caricatura, pero el peligro está ahí. O sea que lo que yo quiero decir para acabar es lo más importante para salir de ese sistema de civilización me parece ser salir de las ideologías de la civilización y esas ideologías son siempre educativas y pedagógicas. No es el único, pero es un punto central de la crítica de la civilización. A ver si eso llega a tocar el corazón o la mente de la una o el alma de la una o de la otra persona. Muchas gracias. Nuevamente, Bertrand, muchas gracias por tus potentes, profundas, estimulantes reflexiones. Muchas gracias. Qué bueno está, señor. En malo español. Ahí seguimos en la discusión. En
bastante buen español y cada vez mejor, Bertrand. Muchas gracias por tu contribución, por tu esfuerzo. Qué buena esas precisiones sobre qué no es la antipedagogía. Ya mencionaste a ese gran maestro en tu conferencia, a Iván Illich. Y a Iván Illich, mencionaste dos maestros, el autor del libro Antipedagogía alemán y al maestro Iván Illich, que también no es solo una confusión, sino esa costumbre de simplificar, de buscar simplificar el conocimiento y creer que cuando el gran maestro Iván Illich habló de desescolarización era sacar a las personas de la escuela. Y por eso, como lo decía aquí muy bien Ruti, hay familias diciendo que han desescolarizado a sus hijos y están imponiéndole todo el sistema de dominación en sus propios hogares, reproduciendo de una forma aún más perversa el constreñimiento a la libertad, a la solidaridad, a la cooperación de los niños y niñas. Qué bueno entonces que tengamos en cuenta que ni la antipedagogía ni la desescolarización son asuntos de estar fuera o dentro de la escuela, sino es de transformarnos, de transformar nuestras conductas, de colonizar nuestras mentes, de colonizar nuestros cuerpos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, profe Fabiana Costa, nuevamente por habernos acompañado. Gracias, profe Jeffer. Gracias a las personas de UBA, a Ruth Zimmerman por la traducción de ese texto. Muchas gracias. Va a estar para ustedes también. Se lo vamos a enviar el vínculo a sus correos electrónicos. Gracias a Andrea Castaño, que hace posible que esto técnicamente funcione y que quede una grabación para compartir luego. Gracias Carolina Cruz por hacer parte del equipo y por estar respondiendo preguntas en el chat, y ojalá se animen. Ahí también les vamos a enviar esa información a sus correos electrónicos. No recuerdo el día en este momento, pero tenemos una sesión abierta para hablar del curso que les he mencionado, el curso de extensión de la Universidad Nacional de Colombia sobre estos temas. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todas y a todos por haber aceptado esta invitación, y que continúe la conversación en términos de Humberto Maturana, la conversación que nos ayuda a aprender, o sea, a transformarnos. Otro gran maestro, Humberto Maturana, que muy importantes contribuciones al aprendizaje. También trabajamos en este curso sobre las contribuciones de Humberto Maturana. Muchas gracias a todas y todos, y que sigan pasando un buen día, una buena tarde, una buena noche.